Hola Luis, Hola Adrián, ¿qué tal? sí, muy contento de estar acá contigo. Por favor, introdúcete un poco para la gente. Muy bien. Soy abogado eh, con maestría en Derecho Constitucional y especialidad en Historia Constitucional. Historia constitucional. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Bueno, la historia constitucional es un estudio muy específico del derecho constitucional Ujú. y se refiere a la parte científica del estudio sobre el ordenamiento jurídico de los estados Ya, en general, ¿no? Esa es digamos, una definición muy amplia ya, de lo que sería historia constitucional. Pero es la historia que se fija en la normatividad vigente, se encarga de determinar la normatividad vigente, cómo opera, ¿no? Cómo fue establecida, ya, ¿no? También existe la historia comparada, ¿no? Porque hay muchos estados, ¿no? Y es una manera de eh, entender la problemática constitucional porque nos da luces sobre el resultado que da una u otra forma normativa, ¿no? ya, Entonces vemos en el funcionamiento de la sociedad, en el funcionamiento político de la sociedad, qué efectos da y con eso podemos entender a un nivel científico, ¿no? Cuál es el beneficio o el peligro o los defectos de una u otra formas de un ordenamiento político en un Estado, ¿no? Existen distintos niveles de los ordenamientos políticos, ¿no? Desde las ideas más generales que dirigen las formas elementales hasta también sistemas jurídicos de un nivel más, más desarrollado, ¿no? Y todo está comprendido dentro de la historia del derecho constitucional. ya. Y la historia, o sea, dentro de la historia constitucional. Uno cuando comienza a hablar de la historia constitucional, ¿con qué comienza esto? ¿Con qué comienzan las historias de las constituciones? ¿Dónde comienza la constitución en la historia del mundo? Mira, existe la Constitución etiquetada como tal, que es un conjunto normativo positivo, es decir, Ujú. escrito, ¿no? Que aparece en el siglo XVIII con las independencias de las colonias británicas, ¿no? Cuyas cartas, ¿no? Que ya existían, ¿no? Son entendidas como constituciones y luego con la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787 y posteriormente con la Constitución Francesa, que es la primera Constitución francesa de la monarquía constitucional de 1791. Mm. Sin embargo, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Remonta el estudio de la historia constitucional a la Alta Edad Media, Ya. ¿no? Tanto sí. Sí, pues antes de la conquista normanda, ¿no? O sea, la Inglaterra anglosajona Ya. está contenida en los tratados de historia constitucional inglesa, ¿no? Ya. Constitutional History of England, ¿no? Que Ya. es un título que más o menos lo han tomado diversos autores, ¿no? Entonces, claro, Inglaterra no tiene constitución. Se habla de que la Carta Magna es una constitución de Inglaterra, ¿no? Pero la Carta Magna es del siglo XIII. Entonces, aún si tomásemos a la Carta Magna de Inglaterra como una primera constitución, que exactamente no lo fue, entonces no tendríamos por qué remontarnos a la Alta Edad Media, ¿no? Ujú. A la época de la Inglaterra preconquista normanda, ¿no? La Inglaterra anglosajona. De igual manera, eh, este enfoque más amplio que comparten los historiadores que tratan sobre Inglaterra, que son básicamente ingleses y algunos estadounidenses mayormente,
este, yo la aplico en el Perú entendiendo que la historia constitucional del Perú debe comenzar con el Estado peruano, que comienza en el siglo XVI, ¿no? El Reino del Perú. Con la llegada de Pizarro, Sí, es. Pizarro es el fundador del Reino del Perú. del Reino del Perú. Sí. Usualmente la historia dice que no es, la gente cree que no era Reino del Perú. Así se llamaba y claro, hay toda una problemática porque es una estructura política sui generis el Reino del Perú porque el rey del Perú no vivía en el Perú y nunca vino al Perú, ¿no? El rey del Perú era un monarca que estaba en la península ibérica, Yeah. ¿no? Pero los reinos no son privativos de sus digamos, señores reyes, ¿no? Y por eso es aún más interesante el caso del Reino del Perú, porque la ausencia digamos, física del rey del Perú en el Perú contribuía a un sistema menos monarquista, ¿no? Yeah. Pero en todo caso sí tenía características de reino, porque para empezar tenía una legislación muy completa que había sido traída por Pizarro. Y la legislación se concentra se refiere mayormente a lo que se llama las partidas. Las partidas de Alfonso X el Sabio, que son aplicadas ya por el propio Pizarro y que contienen normas de orden político respecto de la propia monarquía. Yeah. Y una serie de principios normativos que rigen la vida en el país, ¿no? Entonces, Principios políticos. principios políticos, ¿sí? Principios que determinan el vínculo del poder con la población. Yeah. O sea, las partidas del Fondo Sabio son un documento bastante extenso que rige en el Perú hasta 1852. O sea, pasada la llamada independencia, siguió rigiendo las partidas del Alfonso Sabio, ¿no? Y solamente fueron derogadas cuando se promulga en 1852 el primer Código Civil, que lo hace Rufino Echenique, esa promulgación. ¿Cuál es la diferencia entre el reino inglés cuando tenía sus colonias en Norteamérica y el reino del Perú con el reino español? ¿Cuál es la Ya. diferencia entre estos dos? Porque cualquiera piensa, bueno, el Perú era como los ingleses tenían a las colonias norteamericanas. Importantísima la pregunta. Sí, sí, sí. Mira, en Norteamérica se van a formar protoestados con la llegada de los ingleses a principios del siglo XVII. Se forman dos, Virginia y el otro estado que era Maryland. Yeah. Luego Delaware, ¿no? Con la llegada de un siguiente barco. Y después se forman, a partir de la llegada de Mayflower, se forman también protoestados mucho más al norte. Y ahí, que son bastantes, ¿no? Que se llaman Nueva Inglaterra, y que tienen un proceso histórico bastante variable, ¿no? Que no vamos a entrar en eso porque Sí, ni siquiera me acuerdo. Pero, y después aparecen otros estados como las Carolinas, que son hechas por Carlos II, por eso se llaman Carolinas, ¿no? Carlos II de Inglaterra, para, digamos, de alguna manera devolverle las tierras expropiadas en la Guerra Civil Inglesa a los señores, ¿no? Acá. Y luego Georgia, que es ya por Jorge, el rey alemán que se instala después en el 18 en Inglaterra, y Nueva York, que tiene también un estatus distinto, ¿no? También es un poco complicado explicarlo, ¿no? Que antes había sido una colonia o una posesión holandesa, ¿no? Nueva Amsterdam. New Amsterdam, ¿no? Y eran una serie de
que se van formando como estados que tienen su autogobierno, que tienen sus costumbres judiciales, que tienen sus parlamentos, que eran, tenían otros nombres, no se llamaban parlamentos ni congresos, ¿no? Pero eran colonias, ¿no? Porque eran gobiernos para sí mismos, o sea, para su propia colonización, ¿no? Mientras que el Reino Se del Perú autogobernaban. se autogobernaba para sí nomás, ¿no? Mientras que el Reino del Perú establece, como lo hacía el Imperio Romano, ¿no? Establece una normativa para todo el territorio, ¿no? Que abarcaba a toda la sociedad, ¿no? Entonces, es un problema un poco más amplio, es un alcance más amplio del poder, ¿no? Además que era solamente uno para toda la región, ¿no? El Virreinato del Perú, antes de que se constituya el Virreinato de Nueva Granada y después el Virreinato de La Plata, era inmenso, ¿no? Y tenía solamente un centro propiamente, digamos, virreinal, ¿no? Aunque habían audiencias en otros sitios, ¿no? Quito, La Paz, después había otra en Cusco, ¿no? Más adelante en Chile, ¿no? Y esas audiencias eran instituciones también de gobierno, ¿no? Las audiencias en la península eran solamente judiciales, pero se hizo una modificación en lo que se llama el derecho de Indias, a fin de que los gobiernos de estas, digamos, de estas provincias, ¿no? Que después precisamente fueron lo que determinó cómo se separó en pedazos Sudamérica española luego de la independencia, coincide, ¿no? con las audiencias. Estas audiencias tenían poder gobernativo también, ¿no? En el caso de Lima, el presidente de la audiencia era el virrey, ¿no? Mientras que en las otras tenían su presidente. Y también veían casos judiciales, ¿no? Entonces, esa era la instancia, digamos así, más formal del gobierno en esta época de los reinos del Perú. La audiencia tenía oidores, ¿no? En aquella época, cuando se veían casos penales, uno de los oidores hacía de fiscal, ¿no? Lo cual después fue corregido ya en la época del Perú, de la República, porque tenía que separarse el acusador del que, digamos, resuelve el juicio, ¿no? Entonces ahora tenemos nosotros una fiscalía, ¿no? Entonces, y además se va a generar todo un derecho de Indias, ¿no? Que regula el uso del poder en el Reino del Perú, ¿no? Que fue recopilado por Carlos II Habsburgo, ¿no? Por órdenes de Carlos II Habsburgo. Está en internet, está el Congreso de la República del Perú, tiene toda la recopilación de Carlos II por capítulos, ¿no? Y además, el derecho de Indias y el Reino del Perú era una extensión del imperio español, ¿ya? Y el imperio español es el verdadero sucesor del imperio romano, ¿ya? El imperio romano comienza en Roma, luego se tiene que trasladar a Bizancio. En Bizancio se cristianiza y ese imperio cristiano se esparce por Europa, es recibido en España visigoda y hay un proceso de cristianización de Europa. Hay un imperio carolingio, a fines del siglo VIII y a principios del IX. Poco después se da el imperio tónida, que es el imperio romano germánico. Ambos se consideran sucesores del imperio romano, pero en la época ya del Virreinato del Perú, quien, digamos, funciona como imperio en Europa es España. Hay toda una explicación, quiero entrar a eso porque es un poquito complejo, ¿no? Entonces, eso es un imperio cristiano. Y el principal, digamos, trabajo, la principal responsabilidad de la monarquía española, esta que te digo que está en la península, era la cristianización y la civilización de las poblaciones, ¿no?
que fue la responsabilidad asumida por la corona española para poder recibir el derecho a instaurar este reino del Perú en América, donde habían poblaciones precolombinas. Entonces, para eso, la corona española hace convenios con 5 órdenes religiosas: dominicos, franciscanos, jesuitas, agustinos y mercedarios, ¿no?, que van a encargarse de distintos aspectos y de distintas regiones, ¿no?, y cristianizan y además cuidan de la propia cultura, porque ese era uno de los encargos que dejó Isabel la reina católica cuando se descubrió América, ¿no?, que se descubrió en realidad mucho después de Colón, ¿no? Se descubrió cuando Balboa llegó al Pacífico y se dieron cuenta que esto era otro continente. Entonces, esta situación era de que había que cuidar a los indios, estaba prohibidísimo esclavizarlos y había que respetar sus costumbres, ¿no? Y esta cristianización fue en paralelo también con su educación, ¿no? Se establecieron colegios de caciques, por ejemplo, pero se respetaba a las poblaciones. Eso se llamaba la República de Indios. Eso está en el Derecho de Indias, el famoso que te digo que está en el Congreso, ¿no? Sí. Y eso, además, fue acompañado con, por ejemplo, la gramática quechua, ¿no? Una de las primeras gramáticas de la historia de las gramáticas occidentales es la gramática quechua, anterior a la gramática inglesa, alemana, francesa, porque se aprendió quechua y se ayudó a educar en el quechua a las propias poblaciones aborígenes, ¿no? Entonces, era completamente distinta la forma de establecimiento español en América del Sur que en Norteamérica, ¿no? En Norteamérica, el indio era algo externo, políticamente externo, ¿no? Curiosamente, el famoso Acción de Gracias, ¿no?, es agradecerle a los nativos que en las primeras épocas de la colonia les enseñaron a los colonos a cazar pavos para poder alimentarse, ¿no? Por eso el pavo es una de las, podemos decir, emblemas de la cena de Acción de Gracias, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, no hay una integración de las poblaciones aborígenes en la forma de colonias que hicieron los británicos en la Norteamérica, ¿no? Claro. Muy diferentes son. Sí, bueno, muy interesante eso porque está clarísimo, porque hasta ahora en Norteamérica siguen apartados los aborígenes con los, los terrenos que tienen, ¿no?, independientes que tienen. Que acá estamos totalmente mezclados, Así es, todos totalmente. políticamente y socialmente y Culturalmente, culturalmente con todo, ¿no? sí, y racialmente también, ¿no? Sí. Este, te quería preguntar de las guerras civiles. Viene Pizarro y Pizarro establece un sistema feudal en el Perú, Sí, ¿no? sí. ¿Me puedes explicar un poco de por qué el rey me decías que no quería que establezca Pizarro un sistema feudal, quería otro tipo de sistema político? Así es, sí, sí. Eh, Bueno, un poquito de historia, ¿ya? sí. Pizarro establece el reino del Perú con una capitulación recibida del rey, firmada por su esposa, Ujú. porque Carlos estuvo muy poquito rato con Pizarro, y armada la capitulación por el Consejo de Indias. Y ahí estaba la partida de nacimiento del Perú. Inclusive el nombre del Perú aparece en esa capitulación, ¿no? Ese es el origen del nombre del Perú. Y Pizarro se encuentra acá con una situación sui generis completamente inesperada.
Porque después de su segundo viaje, Huayna Cápac, que parece que se contagió de viruela, ¿no? por los Sí. españoles del segundo viaje, Y su hijo. y su hijo también, que era el designado heredero, no me Eh, acuerdo el nombre ahorita. Huayna Cápac había dicho que estos eran los huiracochas, que venían a arreglar los problemas del imperio y que los traten como viracochas. Eso no lo sabía Pizarro. Entonces, y de otro lado, nosotros no tenemos una información, creo yo, fidedigna sobre los hechos exactos de la conquista, porque todo indica que fueron acomodados para que se pueda validar esto como una conquista dentro del derecho español. Entonces, los cronistas que vinieron con Pizarro, quizás de acuerdo, ¿no? Explicaron cómo se conquista a Atahualpa, ¿no? Y de eso se colige entonces que ha sido una conquista cristiana correcta dentro de las reglas, ¿no? E inclusive fue quintado el tesoro que entregó Atahualpa en metal. Quintado significa que tenía que dar el quinto real al rey y fue enviado a la península para perfeccionar toda la formalidad necesaria. Entonces, luego de eso, sucede que Atahualpa es ajusticiado como regicida por haber mandado matar a Huáscar, que lo tenía prisionero, aplicando las partidas de Alfonso Sabio, precisamente, que es la primera aplicación que tuvo en el Perú, partidas. Fue ejecutado en garrote porque era rey, era un príncipe, entonces no se le podía colgar. Pero de ahí fue a Jauja, pasó por Jauja, hizo una primera fundación del Reino del Perú, empezó a ser la capital, y de ahí se fue al Cusco. Pero ahí se dio cuenta de que él estaba muy bien recibido, primero por este concepto de que estos eran viracochas, ¿no? En el Cusco lo creyeron porque al haber eliminado a Atahualpa, eliminó la amenaza que pendía sobre Cusco de una guerra que venían trayéndola los, digamos, de la zona de Atahualpa, que es lo que ahora es Ecuador, ¿no? Cuenca, Quito, pero más bien Cuenca es lo que se considera, ¿no? Entonces, eso le vale a Pizarro para poder entablar relaciones con la nobleza local. Y de esas relaciones de la nobleza local sale el repartir entre los conquistadores las diferentes encomiendas. La encomienda es el feudalismo español, es el sistema feudal español, ¿no? En el cual el vasallo se encomienda a su señor. Entonces, ese es el nombre del feudalismo en España. Entonces, y esto es algo que está poco estudiado, ¿no? Hay una historiadora española que está en San Marcos, que ha escrito un libro que se titula La conquista negociada. Yeah. ¿No? No me acuerdo el nombre ahorita de ella. Y ahí explica precisamente la encomienda de Pizarro, que es la encomienda de Huaylas, ¿no? Y luego Pizarro va a casarse con una de las hijas de Huayna Cápac, ¿no? Que es una gran portentada de esas tierras, ¿no? Entonces, la conquista del Perú se convierte en un sistema feudal en lo cual los conquistadores eran los señores feudales de diferentes zonas, ¿no? Sobre todo desde Huaylas hacia el sur, ¿no? Y enterado de eso, el rey de España, que pretendía que esta conquista sea una empresa de la corona y no una empresa de los conquistadores, sabía que eso iba a generar una estructura de niveles. O sea, el rey de España podría tener como vasallos a los conquistadores y a través de los conquistadores
ya estaba todo el resto de la población. Entonces, lo que quería Carlos V era eliminar Al intermediario. estos intermediarios, ¿no? Y que su poder feudal sea directo a toda una población homogénea, ¿no? Y esto es por el sistema de eliminación del sistema feudal en Europa, ¿no? Muy parecido, porque ahí es lo que llaman en la época el absolutismo. Es la idea del absolutismo, aunque no estoy muy de acuerdo con el término, porque es demasiado, digamos, radical conceptualmente, pero es precisamente la eliminación del intermediario señorial y que los reyes sean, digamos, los señores feudales de toda la población en un solo vínculo. Es como un paso hacia la república, digamos, Ujú. ¿no? Hacia el Estado moderno. Y España se preciaba de ser un Estado moderno, sobre todo porque su emperador Carlos V, que es el que está en la época de la fundación del virreinato y de lo que ocurrió con Atahualpa, ¿no es cierto? Es flamenco, ¿no? por su abuelo y por su abuela, ¿no? Flamenco digamos, holandés, ¿no? O Ujú. sea, tiene lo que se llaman los Netherlands, ¿no? Los Países Bajos. Entonces estaba digamos, en las líneas de la modernización del Estado en lo que serían los reinos de Francia y el Imperio Germánico. Por eso tenía esas ideas modernizantes. Entonces, sobre pretexto de haberse matado a Almagro el Viejo, que ha sido un grave error de Hernando Pizarro, eh, el rey Carlos I de España, V de Alemania, manda al Perú una hueste, un ejército, a luchar contra estos conquistadores y se convierte en una guerra civil, porque Gonzalo Pizarro, que era el que había sobrevivido porque también habían matado en represalia a Francisco, ¿no? este, se había constituido en una especie de rey, ¿no? No se había declarado tal cual, pero una especie de rey. Entonces, Ya tenían mucho poder para el gusto del rey de España. así es. Y eso nunca lo solucionaron. O sea, la corona española nunca logró establecer un dominio poderoso y directo, gubernativo, sobre el reino del Perú. O sea eh, lo que venía de España era toda esta normativa, era la cristiandad, ¿no? El derecho de Indias como orden, pero había mucha dificultad para que a esa distancia, en esa época, el Perú pues sea dominado por un monarca que está en otro continente, al otro lado del Océano Atlántico, ¿no? Entonces, eh, lo que intentó esta guerra civil, esta campaña que manda Carlos de Europa, fue establecer las llamadas leyes nuevas que abolían la encomienda, que es esta estructura feudal española en el Perú. No se logró. No se logró. No se logró. ¿Y ya, y entonces se establece este sistema político feudal y después de la muerte de Pizarro y de Almagro y ¿cómo se llama el hermano de Pizarro? ¿Gonzalo? Gonzalo Pizarro, ¿lo mataron también? Eh, yo ¿O creo que sí, quedó? ¿ah? Sí, Sí. sí, sí, sí. ¿Y qué sucedió después de eso? O sea, se quedaron con... Vino Pero de la Gasca, ¿no? Con una siguiente campaña, que era un sacerdote ya muy hábil, ¿no? Ujú. Como que él podría solucionar el problema, ¿no? Cosa que tampoco solucionó, y tuvo que dejar funcionando la encomienda. Entonces, el Perú, el reino del Perú, tiene esta estructura, ¿no? Tiene estos señoríos eh, vinculados a los curacas, que es con quienes se hace el pacto, ¿no? Porque había toda una estructura, había una nobleza,
Y no solamente se respetó a la nobleza, sino se pactó con esa nobleza. Y Y se hasta, mantuvo la nobleza y establecida. hasta se casaron, ¿no? O sea, la esposa de Pizarro, Inés Bailas, Sí, era una noble originaria, ¿no? claro. Y eso era un fenómeno normal. Eh, se le dio un título, el marquesado de Oropesa, ¿no? A los descendientes de los incas, a modo de reconocerles un señorío, ¿no? Y unas rentas, ¿no? Para que puedan vivir cómodos, ¿no? Por supuesto, también se generaron unas guerras con Manco Inca, porque Pizarro, que era digamos, el articulador que armó todo esto, no tenía el equipo de gente, ni siquiera sus hermanos, o sea, sus propios hermanos, no tenían el nivel que él tenía, porque Francisco Pizarro había atravesado 2 décadas en el Caribe, ¿no? Con los exploradores del Caribe. Y ya cuando va a conquistar el Reino de Perú, recién ahí trae a sus medios hermanos, ¿no? Que vienen digamos, de la península sin esa digamos, formación vital. Ya. Entonces, hay sendos errores que dificultan las cosas en el desarrollo del, del orden político del Perú. Y, y después va a venir un virrey que se llama Francisco Toledo, que va a estar hasta 10 años organizando las circunscripciones y la forma de gobierno del virreinato en el Perú va a llegar hasta el Río de la Plata, ¿no? Y va incluso a cometer un acto completamente, digamos, errado, que es hacer matar a Túpac Amaru, que era el último descendiente inca, a modo de eliminar cualquier posibilidad de rebelión por parte de un posible caudillo. Y en ese momento no había ninguna sospecha de que eso fuera a ocurrir, Mm. ¿no? Felipe II se molestó mucho con Toledo por haber hecho eso, y tengo entendido que nunca lo recibió en su despacho, que no lo había mandado a matar reyes. Claro, claro. Ese fue el final. Entonces, el reino del Perú entra en estas órdenes religiosas, hay esta estructura de gobierno, digamos, formal, ¿no? Están las dos repúblicas, República de Indios, República digamos, de españoles, se respetan las noblezas locales, y al principio es una estructura económica de explotación del campo, ¿no? Agrícola. Este, este sistema feudal crea una élite, una nobleza dentro de Sudamérica, en el Perú. ¿Sí? Y a su vez esa nobleza es la que establece el sistema, ¿no? Un- Con su pacto. claro. Y ¿cuándo termina? Porque tengo entendido que esta nobleza comercial, pues, son comerciantes, Eso viene después. eso viene después. Eso viene después, sí. La República de los Indios termina ¿con qué? Con el establecimiento con la independencia del Perú, Claro. Sí, con Bolívar. sí, Bolívar decreta la abolición de la nobleza originaria. O sea, ya no hay curacas en el Perú con Bolívar. Hay un decreto. No sé la fecha, pero está el decreto. El, Homologa a todos, ¿no? y esta independencia, la independencia por parte de San Martín y Bolívar, comienza ¿cómo? Comienza en Buenos Aires. San Martín comienza en Buenos Aires. San Martín comienza en Buenos Aires, Aunque no pero comienza exactamente en Buenos Aires, pero es el que viene por Buenos Aires. Y más bien Bolívar viene por claro, Colombia, viene del norte, del Caribe. Son dos, como una especie de tenaza. ya. Pero San Martín viene por digamos, una operación que tenía ya bastante tiempo en curso, Mm. que comienza en el Río de la Plata en 1806, ¿no? Cuando los ingleses entran al Río de la Plata
presuntamente establecer un régimen británico sobre Buenos Aires. Ya. Esa, a mi criterio, es una operación de bandera falsa, que no querían establecer ningún régimen británico. Actúan en nombre del rey de Inglaterra, Jorge III. Jorge III no tenía la menor idea que estaban haciendo nada en Sudamérica, Ujú. ¿no? O sea, usan su nombre gratuitamente. Y era una operación de la Compañía de Indias Orientales, Ya. que venía de la isla Santa Elena, Ya. ¿no? Previamente habían zarpado del Cabo de Buena Esperanza, al sur de África, y se establece un régimen que luego es eliminado supuestamente por los propios habitantes de Buenos Aires, y son tomados prisioneros las cabezas de esos regímenes ingleses. Beresford, que es el que se pone como representante del rey de Inglaterra, es tomado prisionero y es enviado a Luján. Ya. Luján, y desde Luján él comienza a tomar contacto con criollos para propagar la idea de la independencia bajo ese título, ¿no? Independencia. O sea, la bandera falsa es que los ingleses entraron a Buenos Aires a hacer un tipo a imponer un gobierno Así es. para que de ahí haya una rebelión y los voten, para que de ahí puedan decir ellos son hay que crear una independencia de... Claro, hubieron varios efectos de esa operación, ¿no? de- El primero de esos efectos fue la destrucción del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Al virrey del Río de la Plata lo destruyen, digamos, políticamente, ¿no? Rafael Sobremonte, y además a los comerciantes, que eran su punto de apoyo para esta operación, los convierten en los gobernadores a través del cabildo, ya. ¿no? Entonces los comerciantes toman el cabildo, y dentro de esto va a seguir, va a haber otra invasión a Buenos Aires, una segunda invasión en 1807, y van a seguir sucediendo eventos, ¿no? Al año siguiente aparece todo el problema en España, ¿no? El famoso, digamos, 2 de mayo, ¿no? Motín de Aranjuez, todo el problema complicado. Y en 1810 se hace la Revolución de Mayo en Buenos Aires, la gran Revolución de Mayo, y la gran decisión que se toma en la Revolución de Mayo es hacerle la guerra al Perú, ¿no? Y mandar, o sea, conseguir un ejército y armarlo y mandar a tomar el Alto Perú, y el enemigo era Abascal, Abascal. que era el virrey del Perú en esa época, ¿no? Ya. Entonces, ahí ya comienza esta guerra civil intestina de Sudamérica en 1810, ¿no? Y que va a tener todo un proceso y que va a continuar hasta que llega San Martín en 1820, 10 años después, a Pisco, Paracas, ¿no? Y se presenta al Perú luego de haberse hecho la independencia de Chile, ¿no? con la ayuda del mismo San Martín. Y San Martín viene con todo un contingente británico, ¿no? O sea, los capitanes de la flota que llega todo el mundo sabe que son ingleses, ¿no? O sea, capitaneados por Thomas Cochrane. También venía un capitán de tierra que es bueno, ya pues me acuerdo. Entonces, la independencia, de lo que me suena, es una operación por los ingleses para quitarle el poder o quitarle un poder importante a los españoles. Por supuesto, había una guerra durante todo el siglo XVIII, y si no de antes, o sea, la guerra española-inglesa comienza de Edad Media, se radicaliza en la época de Felipe II, Isabel Tudor, a fines del siglo XVI, ¿ya? Pero en el siglo XVIII estaba en total guerra España contra Inglaterra,
¿no? Más esa independencia que hemos conversado hace rato, de la independencia de las colonias de Norteamérica, fue lograda gracias a España. O sea, España puso la plata, el dinero, lo sacó de Cuba, ¿no? Para que se sostenga un sitio, ¿no? Exactamente el sitio a donde, y que por ahí capitulan y se acaba, ¿no? Es más, la guerra de independencia se montó en una guerra entre Francia y España contra Inglaterra, que venía de antes y que había comenzado en Europa mismo, ¿no? Es una continuación. La guerra de independencia de Estados Unidos. Sí, sí, es una guerra francesa, sí. Inglesa, ¿no? Una guerra proxy. Claro, sí. Fue casi como una especie de guerra mundial. Sí. Se peleó en dos continentes. Entonces, esta invasión, esta operación británica, no es que sean los ingleses, ¿no? Porque no es ni siquiera la monarquía inglesa. Como decía, el rey de Inglaterra no tenía idea de esta invasión. En realidad no tenía ni idea de nada, ¿no? Ya ni siquiera gobernaba el rey de Inglaterra. Y el primer ministro, a ese tiempo, tampoco sabía, porque esto había sido hecho por el anterior primer ministro, por el William Pitt el joven, que había muerto precisamente a inicios de 1806. Creo que en enero de 1806. ¿no? Entonces, esta es una operación más que nada de la British East India Company. British East India Company tenía 2 veces y media la cantidad de soldados que tenía Inglaterra, ¿no? Y era una talasocracia, es decir, un emporio británico que tenía colonias, ¿no? o operaciones comerciales muy importantes, por ejemplo, en la India, en la zona de Madrás, ¿no? Y los ingleses de Londres no tenían idea de lo que estaba pasando, y a ellos se les dice que esto era una operación de Inglaterra para conquistar y establecer un gobierno inglés en América del Sur. En lugar de decirles, o sea, en lugar de que esto sea conocido como una operación de bandera, o sea, como una operación especial, ¿no? Allá. O sea, también se engañó a los propios habitantes de Londres, ¿no? Eso está en... La intención nunca fue mantener un gobierno inglés en Sudamérica. A mi criterio, no. Según tu conocimiento como historiador constitucional. Sí, según la lógica política de lo que venía antes y lo que ocurrió después, e incluso la forma como se actuó, el proceso disciplinario que se le armó al segundo invasor británico y otra serie de cosas, ¿no? Es muy complejo, y en este momento tampoco tengo los datos como para poder referirlos con precisión, ¿no? En fin, no es el momento, pero esta es una apreciación mía, pero el grueso de la historia sí acepta que esto fue un intento de Inglaterra de tomarse Buenos Aires y que los platenses se defendieron valerosamente y vencieron, ¿no? a Inglaterra. Pero en realidad esta es una operación que desde su diseño es sui generis. O sea, no sui generis, pero es un poco extraña, porque la cantidad de soldados que enviaron no fue ni siquiera la mitad de lo que recomendó un estratega que se llamaba Maitland, ¿no? Para hacer la operación. Maitland aconsejaba mucho más soldados, entonces ¿por qué no vinieron esa cantidad de soldados y no tan pocos? Vinieron como 1.600 nomás. Claro. ¿No? El plan de Maitland era con un montón más de soldados, entonces era como que quisieran perder, ¿no? la inversión, o sea, no querían como meter tanta gente en una cosa así. En fin. Y entonces los ingleses fueron también parte de, aparte de tener generales y soldados con San Martín en su travesía hasta llegar a Perú, también financiaban. No sé si en general exactamente, ¿no? Estoy tratando de acordarme, está en el enterrado, no, pero está en el Panteón de los Próceres, aquí en Lima, esta persona que te estoy expresando, ¿no? Junto con otros, ¿no? Creo que George Guise también está ahí, que era uno de los capitanes navales de esta expedición que llegó a Paracas.
Pero para eso tenemos que remontarnos a la Guerra de Independencia Española, llamada Ya. Guerra de Independencia, que es cuando entra Napoleón Bonaparte, o cuando manda a Napoleón Bonaparte pues, a conquistar la península, ¿no? Los portugueses se van a Brasil y establece a su hermano José Bonaparte como rey de España. Ujú. Y los ingleses se juntan en ese momento con los españoles para sacar de España a los franceses, a los franceses de Bonaparte. Ujú. Y en eso, ahí es donde comienza su carrera como teniente coronel San Martín. Ya. San Martín luchó en esa guerra contra los franceses, codo a codo con los británicos, ¿no? Y los jefes del batallón se alternaban, ¿no? Era un español que manejaba las fuerzas conjuntas inglesas españolas, y luego un inglés que manejaba las fuerzas conjuntas, y luego un español, el mismo, ¿no? que se iban alternando. Entonces hubo En bastante, España. en España, sí, hubo bastante integración británico-inglesa en esa etapa, ¿no? Que es posterior a la invasión británica que estoy contando, ¿no? Es que Ujú. estoy hablando de 1809, por eso 10, 8, 11, ¿no? Ya. Exactamente, habría que ver qué hechos fueron en qué momento. El hecho es que después de esa guerra, San Martín pide su baja cuando ya se estaba venciendo a Napoleón, ¿no? En toda Europa en realidad, ¿no? O sea, el imperio napoleónico ya estaba en decadencia, Ujú. y se le da baja a los ejércitos de esta operación en la península ibérica, y San Martín pide su baja, y al pedir su baja había que llenar un formulario, ¿no? Y en el formulario San Martín dice que tiene que irse al Perú. Se va a ir al Perú porque hay unos negocios de familia que ha dejado pendientes, ¿no? Eso es lo que pone en su baja, ¿no? Inclusive eso llega al Perú, y Abascal lo estaba esperando, porque había recibido ese informe de parte de la oficialía en España. Pero San Martín se va a Inglaterra, ¿Ah, sí? directamente. ¿Y qué hace en Inglaterra? Inglaterra se entrevista con López Méndez, con eh, los venezolanos, ¿no? Los venezolanos que habían ido en una misión en 1810 a Londres, a pedir el apoyo de Londres para su rebelión contra el reino de España en Caracas. Mm. Eh, y este grupo de gente estaba habitando la casa de Francisco de Miranda, que también era venezolano, que también tiene toda una historia, que participó en esta guerra de independencia de Estados Unidos como Ya. oficial español, para la batalla de Pensacola, ¿no? Él pactó el canje de prisioneros en un momento, pero después se pasó a ser independentista. Entonces, ese fue una etapa que está San Martín en Londres, y después, ya en 1812, ahí recién llega a Buenos Aires. Y se integra con todo este proceso de esta guerra que está desarrollándose contra el Reino del Perú, contra Abascal. Mm. Y ahí hay toda una historia. En ese momento no estaba claro que San Martín fuese lo que iba a hacer lo que iba a hacer, ¿no? Pero todo parece que estaba intencionado, porque un proyecto tan complejo no sale de casualidad, ¿no? O sea, tienes que estar muy Claro, determinado y claro, tener claros tus objetivos, por ¿no? supuesto. Y, digamos, bueno, tenía una serie de contactos, y poco a poco lo fue haciendo, ¿no? Todo parece indicar que no era San Martín el único que podía haber hecho esto, ¿no? Dentro de esta guerra civil, ¿no? Pero Habían otros. tenían varios que podrían, si es que San Martín no lo Creo lograba, que San Martín era el plan B. el plan B Sí. Estoy tratando de acordarme del nombre del, del otro. del, 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 del número uno. Sí. Interesante. El plan B. ¿Y qué? ¿Y el plan A no le funcionó, dices? No, no. Se En- portó, se portó un poco extraño. Se portó extraño. Sí, sí, fue un momento gobernador de Buenos Aires. Mm. Se fue a Brasil a pedir, mandó una carta
para convertir a Buenos Aires en una especie de colonia británica, ¿no? O sea, justamente Lo que no querían, lo que pretendieron hacer con las sí. invasiones, Lo que querían iba a entre ser, comillas, se mandó una carta que llegó a Río de Janeiro, porque en Río de Janeiro estaba la Secretaría inglesa ya, que manejaba los asuntos hispánicos, ¿no? ya, Y había corresponsalía entre esta operación de Buenos Aires y digamos, Río de Janeiro, y le dijeron que no, ¿no? Que a Inglaterra no le interesaba incorporar al Río de la Plata como uno de sus dominios vasallos, ¿no? interesante. Y entonces, en este sentido, San Martín, el plan B, llega hasta Perú Llega hasta Perú, sí. y, y declara independencia. Sí, declara la independencia el 28 de julio. ¿Y esto Y antes cómo, también, ¿no? y esto cómo afecta el sistema político en el Perú? Bueno, fue el cambio más rotundo que hubo en la historia de Perú. O sea, ahí es donde acaba el reino del Perú. O sea, en realidad, lo que hace San Martín es inicia un proceso revolucionario. O sea, la declaración de independencia del Perú sabemos que es falsa, Ya, porque todavía faltaba ganar la guerra. Eh, Recién la capitulación de Ayacucho en 1824 es ya una situación de ruptura y de término del reino del Perú, ¿no? O sea, comienza el proceso revolucionario con San Martín y termina en diciembre de 1824 con la firma de la capitulación de Ayacucho, ya. ¿no? Ahí se destruye el Perú. Con Bolívar. Y, claro, estaba Bolívar, pero creo que Bolívar no lo firmó, sino Santa Cruz, ¿no? Ya. No, Santa Cruz estoy hablando, Sucre, Sucre, perdón, sí. Sucre. Entonces, esta, este reino del Perú que capitula en Ayacucho no es el Perú que nosotros conocemos hoy, sino el Perú completo, o sea, incluyendo lo que es Alto Perú, Ya. ¿no? O sea, Bolivia. ahora Bolivia, ¿no? O sea, esta capitulación es por todo. Y después Bolívar manda a Sucre a separar Bolivia, Mm, ¿no? Entonces, este congreso que, por ejemplo, Perú convoca a San Martín solo sobre el Perú sin Bolivia, ¿ya? No corresponde a lo que era el Perú en esa época, ¿no? O sea, esta es una etapa constitucionalmente falsa, digamos, a mi análisis, ¿no? Como historiador constitucional. ya. O sea, no ¿En qué hubo sentido ahí, falsa? no hubo ahí ningún congreso ni ningún orden público. O Eso sea, se hizo por decreto y... no, lo que hubo fue una revolución Ya, impuesta por las armas, ya. y que se trató de manejar, ¿no? Y que siguió su curso y acabó en las guerras de Junín y Ayacucho. En un estilo de guerra proxy inglesa contra los españoles Entre otras cosas, era sí, pues para romper el sistema político y económico de Sudamérica. sí, para tomar el comercio con Sudamérica, y efectivamente lo hicieron, porque empezaron a llegar las casas inglesas, Mm, comerciales inglesas, y desaparecieron a los comerciantes españoles y peruanos, ¿no? El producto más importante de la República Peruana inicial, que es el guano, que aparece en 1840, es explotado por la casa Gibbs, por mm, ingleses, por comerciantes ingleses, entre muchas otras circunstancias económicas que se dan en el proceso, ¿no? Pero constitucionalmente hablando, eso que se considera el inicio del Estado peruano, ujú. ni siquiera es Estado, ¿no? O sea, el Estado Interesante. peruano fue fundado por Pizarro en el siglo XVI y sí, continuó hasta el último virrey, la Serna, que no firmó la capitulación de Ayacucho, sino la firma Canterac en su nombre, que era un oficial importante. Y es ahí donde termina el reino del Perú, ¿no? Mm, Entonces, y nosotros entendemos a toda esta etapa revolucionaria como que ya era el Estado, ¿no? Entonces, estamos siendo realmente concesivos
Revolucionario. concesivos con esta, digamos, o sea, constitucionalmente no se podría, digamos, aceptar que eso era un Estado. Era una revolución en curso, Claro, nada más, claro. ¿no? Entonces, este, lo que viene con Bolívar fue el fin, ya la declaración y la firma y el fin absoluto El Reino de Perú, el reino del Perú, ahí y acabó. se vuelve la República del Perú. Él no trata de ser, él quiere hacerse emperador en verdad, pero Sí, pues, así es. y O sea, el Perú independiente, digamos, sí, ¿no? O sea, todavía el sistema político propiamente está un poco ambiguo, ¿no? Es todo un tema problemático. El Congreso de San Martín ya había generado una línea ideológica republicana, mm, ¿no? Como te digo, no era una cosa instaurada, se cayó en pedazos, por eso tuvo que venir Bolívar, ¿no? ujú. O sea, San Martín se tuvo que ir, ¿no? Y después vino la etapa con Ribagüero. Pero eso Entonces, bastante tiene que ver que no querían independencia la gente del Perú. no la quería en el sentido No de que, estaban a de que favor, no la necesitaban, no lo necesitaban. porque por una situación que viene ya desde los Pizarro, Ujú, y que tiene que ver además con la posición geográfica del Perú, de ser poco accesible de forma marítima a la monarquía, y además de tener acceso al Pacífico, que era lo que desde el principio querían los reyes católicos conseguir con las campañas de Colón, que es mm, encontrar una ruta con China y con la India mm, para comerciar lo que se venía comerciando desde siglos atrás, ¿no? Antes de que lleguen los turcos a la zona del este europeo y del oeste asiático. Entonces, Lima comerciaba con China mm. libremente, Durante todo el contrabandándolo, virreinato, hacia el final, ¿no? O a sea, la- esto se hacia el final va, del virreinato. se va hacia el final de todas maneras, ¿no? El siglo XVIII, ¿no? Incluso los españoles saben eso, ¿no? Es el llamado contrabando, no lo pueden evitar, ¿no? Eh, Quien lo trata de controlar son los Borbones, Mm, ¿no? Y precisamente la fundación del Virreinato de Río de la Plata era para eso, ¿no? Era para incorporar Potosí, que era la productora de la plata, que era el principal producto que querían los chinos. O sea, mm. los chinos morían por la plata, no tenían minas de plata, entonces se morían por la plata peruana, querían la plata peruana, y ese era el gran comercio, ¿no? O sea, el Callao ha sido el principal puerto mercantil durante todo el siglo XVIII. Y asumo yo que eso crea una élite, una bien poderosa en el Perú, Por supuesto, ¿no? con bastante plata. Sí, sí, ahí se crea la Cámara de Comercio de Lima, que se llama Tribunal del Consulado, Ya. que resolvía todos los contingentes mercantiles, como es ahora, ¿no? O sea, en la Cámara de Comercio hacen arbitraje, Claro. ¿no? Es una tradición que viene de esa época. Y me habías contado antes que San Martín, hubo un momento donde San Martín eliminó esta élite. Así es. 4 de mayo de 1922. ¿Qué pasó ahí? Mira, San Martín, cuando llega acá, En este proceso en ese revolucionario, proceso ¿no? revolucionario, esta élite, ¿no? Ya estaba alterada, se habían ido muchísimos, ¿no? Estaban muertos de miedo, ¿no? Habían venido muchos, precisamente muchos comerciantes, saliendo del problema de los Borbones, que se había gestado con el problema de Fernando y Carlos IV, ¿no? El motín de Aranjuez. Ujú. Entonces, había habido una migración a Lima, ¿no? Nadie pensaba que iba a llegar acá esto. Entonces, cuando llega a San Martín, se comienzan a ir, pero eh, los que van quedando quieren que esta revolución de San Martín, bueno, pues pase, pues. Bueno,
¿Quieres independencia? Ok, independencia, pues, ¿no? Declárala, ¿no? ¿Quieres pelearte contra los españoles? Peléatelos. Sácalos a los funcionarios españoles, de acuerdo. Pero la cosa no quedaba ahí, sino que había que eliminar a los comerciantes para poder suplantarlos, ¿no? Entonces, eh, está la famosa acta del Cabildo, que aquí le llaman acta de independencia, en la cual más o menos es que es una cosa que les pide San Martín a Cabildo, a ver si quieren o no quieren independencia, ¿no? El Cabildo dice sí, bueno, y la redacción del acta de independencia es algo así como que aquí ya tenemos independencia, ¿no? No se lo dijeron así, pero la puedes entender así. Entonces, lo que no se esperaban es que San Martín establezca un régimen manu militari que llamó el protectorado. Entonces, con eso comenzó a dominar, ¿no? Por las armas, ¿no? Y armar una revolución y hacer una serie de cosas, ¿no? Que en la época llamada protectorado. Mm. Eh, por supuesto, San Martín se ganó el rechazo de la élite que había en Lima, ¿no? Pero todo esto está subyacente. O sea, no han habido escarceos de ningún tipo entre la élite y San Martín, ¿no? A lo más a Monteagudo, ¿no? Que hasta lo asesinaron, ¿no? Un poco consecuencia de esta eliminación de la élite que hubo, ¿no? Porque Monteagudo asume la responsabilidad de eso, ¿no? Pero el mismo Monteagudo declara de que la persecución de él en realidad era una persecución contra San Martín, ¿no? Entonces, eh, parte del proceso, ¿ya? ¿Monteagudo quién era? Monteagudo, pasa que esta operación que llega con los barcos mandados por ingleses a Paracas, con San Martín, viene con dos grandes operadores, que son San Martín y Monteagudo. San Martín era el que tenía que ser la cabeza militar, el jefe de la operación, el que decide las cosas, pero había que tener un intelectual, ¿no? Que tenía que escribir los periódicos, porque San Martín viene con imprenta, ¿no? Para hacer periódicos, para hacer la propaganda, vienen a hacer Claro. periódicos acá, escritos por ellos, la misma Gaceta de Lima, está escrita por ellos, ¿no? Y el se encargaba de toda la redacción era este abogado que había sido graduado en la Universidad de Chuquisaca, en Bolivia, que se llamaba Bernardo Monteagudo, y además era el que redactaba los decretos con forma legal, ¿no? Entonces era como que la otra cara de la moneda de la expedición. Ese era Monteagudo. Eran dos, una dupla, San Martín y Monteagudo. Aquí estamos. ¿Me puedes explicar un poquito? Creo que nunca llegamos a cómo San Martín eliminó esta élite del Callao. Ya, bueno, San Martín, luego de fracasar en su intento de incorporar a los restantes, ¿no? Y convertirlos en operantes al nuevo sistema, al nuevo sistema de independencia, San Martín trata de instaurar acá una orden, que era una costumbre europea, ¿no? ¿No? Así como de la orden de los templarios, ¿no? Es un poco complicado explicar esto, ¿no? Pero él arma una orden en el Perú, que se llama la Orden del Sol, para que se incorporen como miembros, ¿no? Es lo mismo que la Orden del Toisón de Oro que hizo el duque Felipe III de Borgoña, todo ese tipo, esa forma. Y la gente del Perú, la élite que quedaba, no quisieron incorporarse a eso. Entonces, San Martín se retira del Perú sabiendo de que no tenía la cooperación y se va a Inglaterra. En 1822 sale y da un periplo, pasa por Chile, después pasa por Mendoza, pasa por Buenos Aires, y en 1824, mientras Bolívar estaba haciendo la guerra acá, San Martín está en Londres recibiendo las noticias de lo que pasaba con Bolívar y listo para pedir dinero para hacer una expedición, que le iba a llamar Expedición al Pacífico, para someter al Perú con un ejército mucho más sólido, pero Bolívar ya lo tenía, ¿no? Y hacer un ejército de mercenarios, por eso necesitaba dinero, pagado por bancos ingleses.
Bolívar vino al Perú con ingleses, ¿no? Que habían sobrado después de las guerras napoleónicas y que se reunieron en la isla Margarita y que vinieron al Perú con Sucre y que pelearon en la batalla de Junín, ¿no? El famoso batallón Rifles y esas cosas, ¿no? Pelearon con Bolívar en la batalla de Junín. Ahí sí estuvo Bolívar. Entonces, antes de irse, San Martín hizo una operación en la madrugada, tipo entre 2 y 3 de la mañana, que fue algo así como entre el 2 y el 4 de mayo, ¿no? Los que hacen una relación de este hecho, que son 3 viajeros que estaban en el Perú, 2 ingleses y un francés, 2 hablan, creo, del 2 de mayo, uno del 4 de mayo, ¿no? Entonces se meten a las casas de los últimos 600 que quedaban, ¿no? Que habían jurado la independencia con San Martín, ¿no? O sea, habían hecho todo lo posible por quedarse y adherirse a su proceso de independencia, y San Martín, pues como eran, digamos, españoles, cosa de que yo no estoy seguro, ¿no? Porque españoles eran todos. Sí. O sea, cualquiera era español. Entonces, ese discurso de que eran españoles, en esa época nadie salía a contestar, no, también había peruanos. Claro, era una excusa. ¿No? Era una forma, digamos, astuta de etiquetar a toda la élite comerciante, que fueron 600 que fueron llevados al Callao y metidos en un barco. Un par que se murieron en el camino, ¿no? Y lo metieron en un barco y al día siguiente empezaron a ir las familias, las mujeres y los hijos, en barcazas a dar vueltas a esos barcos, a despedirse o saber qué estaba pasando como era un sistema, vamos, masculino, ¿no? O sea, estaban ahí los puros hombres, jefe de familia, ¿no? Entonces, con eso erradican a los comerciantes españoles de Lima, ¿no? Que era una consigna, digamos, que ha sido el acto más controvertido de el famoso protectorado de San Martín, ¿no? Ahora, algunos fueron perdonados y embarcados en otro barco porque tenían tanta plata que tenían cómo dar plata, y como esto eran muchas cosas por la plata, ¿no? Tenían cómo pagar y compraron pasaportes para irse en otros barcos, unos cuantos, ¿no? Otros se fueron en una barcaza y quedaron en alta mar y llegaron algunos a las costas de Lima después de haber tenido que tomar la sangre de los muertos del barco para no deshidratarse, porque no puedes tomar agua salada, ¿no? Pero la gran mayoría terminan en unas mazmorras en Valparaíso, encerrados, para que se mueran de hambre. Y son los ingleses de Valparaíso los que no permiten esa situación y se organizan para alimentarlos. Y eso lo narra una inglesa, Mary Graham, ¿no? En sus crónicas también, ¿no? Que vio llegar a estos en barco a Valparaíso, a estos prisioneros tomados por el protectorado en el Perú, ¿no? Y estos comerciantes son suplantados por comerciantes... Casas comerciales inglesas. Inglesas. Sí. Interesante. Y ya. Y en tu análisis constitucional, de historia constitucional, ¿todo esto cambia al Perú de una manera intrínseca? O sea, profunda. Por supuesto. Nuestros problemas actuales, según tu análisis, vienen de ahí. Claro, ese fue un trauma grave al Estado peruano, ¿no? Y además comienza una etapa de guerras civiles. Y la guerra civil va a terminar en 1895, con la aceptación de Piérola por el Partido Civil. Y el llamado famoso militarismo. El famoso militarismo acaba en 1895, ¿no? Piérola había sido ministro de Balta y además había sido presidente del Perú. Y el otro contrincante pues era Cáceres, ¿no? Entonces el Partido Civil opta por Piérola. Y Piérola hace un gobierno interesante. Y luego, cuando comienza el siglo XX, el Partido Civil tiene 2 décadas
de gobierno, ¿no? Le llaman la República Aristocrática, que se da recién cuando acaba la Guerra Civil. Y esta Guerra Civil tiene varias etapas, ¿no? O sea, son diferentes llamadas guerras civiles dentro de este tiempo, ¿no? Hay revoluciones y un montón digamos, de episodios que están en la historia de la República del Perú, pero que constituyen una misma y única causa, ¿no? Que es acabar con el militarismo, que era un régimen tipo imperial principado, ¿no? O sea, tipo como eran los césares en la época romana, ¿no? Que en el discurso de tener enemigos peligrosos tenían que estar en el poder, ¿no? Y el enemigo peligroso era España, ¿no? O sea, España fue con la excusa de que España iba a invadir de nuevo, iba a tomar poder, claro, se mantenieron en poder. Se mantenían en poder todo este tiempo. y tomaron el país como si fuera su chacra, todos estos militares, ¿no? Interesante. ¿Y esto, y qué cambios políticos hicieron ellos, los militares? Cambios políticos. ¿O cómo afectó este militarismo? Tuvieron que evitar los cambios políticos. O sea, el sistema político del Perú, ¿cómo cambió con los militares? O sea, teníamos este reinado, el reino del Perú, vino sí. San Martín y Bolívar, hicieron la república y 1000 constituciones, ¿no? Varias, sí. Bastantes constituciones, pero estos militares cambiaban el sistema político para su propio bienestar. Bueno, sí, obviamente estuvieron trataron de mantenerse en el poder. Más bien, si estamos hablando del siglo XIX y esta etapa que te refiero desde la independencia, del fin de la independencia, la guerra civil. La guerra civil, o sea, después de toda esta, de esta guerra operativa con San Martín y Bolívar, ¿no? Bolívar es expulsado del Perú, cosa que tampoco se dice así en la historia, en la historiografía ordinaria, ¿no? Que dice que Bolívar se fue. No, pero Bolívar fue expulsado, igual que San Martín. Y quien se queda es Santa Cruz. Santa Cruz finalmente funda el Estado militar peruano sobre esta revolución, ¿no? Y lo hace instituyendo las Fuerzas Armadas del Perú. O sea, las Fuerzas Armadas del Perú no existían en la época de Bolívar. O sea, el Perú no tenía Fuerza Armada. Nunca quiso ni San Martín ni Bolívar instituir una Fuerza Armada en el Perú porque no querían que el Perú tenga ningún factor de poder bélico propio. O sea, la única Fuerza Armada era el Ejército Real del Perú, que era el Ejército del Virreinato. Y después, allá en 1827, Santa Cruz es el que, primero que nada, funda una Fuerza Armada con todas sus características, dando una serie de decretos sobre una situación dejada por Bolívar, ¿no? O sea, sobre la continuidad de Bolívar. Entonces, la primera revolución post-independencia es la revolución de Santa Cruz, que arma un primer Estado sin esta intervención, pero que es un Estado militar. Y Santa Cruz hace un Estado militar. Pero Santa Cruz, a su vez, no es un continuador de la lógica de la revolución de San Martín y Bolívar. Sobre todo de Bolívar. Aunque los dos querían la secesión de Bolivia, ¿no? Los dos querían sacar el Alto Perú. Entonces, Santa Cruz se enfrasca en un proceso para volver a completar el Perú como era antes. Y la primera etapa del Perú, hay un primer intento de contrarrevolución, ¿ya? Que termina en lo que se llama la Confederación Perú-Boliviana, que está pues, gobernada precisamente por Santa Cruz. O sea, el mismo que saca a Bolívar, que gobierna cuando sale Bolívar, ¿no? Y que también saca a Bolívar, que eso es otra historia, que en este momento creo que no hay tiempo de explicar, que es todo un proceso, es el que va a dirigir la Confederación Perú-Boliviana. Y la Confederación Perú-Boliviana es tumbada por Chile. O sea, otra operación que viene de Chile, así como vino San Martín de Chile, vino con Bulnes de Chile para volver a separar Bolivia del Perú, ¿no? Y ahí se presta Agustín Gamarra, que se hace presidente
del Perú, de esta campaña chilena, y termina con el primer intento de contrarrevolución a lo que se instaura con la revolución de la independencia, con este cambio del Reino de Perú a la República, que es la separación de Perú y Bolivia. Entonces, Bolivia y Perú quedan definitivamente separados, ¿ya? En 1839, y se hace la constitución de... se hace en la sierra, la constitución. Yeah. ¿Ya? Porque en Lima no podían sesionar. La secesión de Huancayo se llama. Yeah. En Lima no podían sesionar porque iban a tener tal rechazo de Lima que hubiera tenido marchas en la puerta, ¿no? Entonces la hacen en Huancayo, la bendita constitución de Agustín Gamarra. De ahí viene una siguiente revolución que es hecha por los agricultores de Ica, liderados por Domingo Elías. Ahí está el episodio de la Semana Magna, hay todo un tema de... Liberales. Sí, liberales que querían sacar a los militares. Forman una especie de partido político que se llama Club Progresista, participan en las elecciones de 1950, pierden ante Echenique, ¿no? Estando en su primer gobierno Ramón Castilla, y de ahí va a surgir una contrarrevolución ya no formal, o sea, no buscando elecciones, sino que porque el Estado de Perú ya tenía dinero gracias al guano, entonces iba a pagar las llamadas deudas de la independencia, porque el Perú se endeuda, es parte de la forma de la independencia, parte del desastre que nos dejaron con la independencia, nos dejaron endeudados, entonces había que pagarle, se le pagó a Chile, se hizo una serie de pagos. Creo que España nunca aceptó que se le pague nada. Y esta deuda también era para locales, que habían perdido sus haciendas, todo, ¿no? Entonces, parece que Echenique había incluido gente que no tenía un derecho pleno, un derecho correcto a recibir pagos por esta, que se llama la deuda de la consolidación. Entonces, Domingo Elías publica 2 cartas en El Comercio, que ya existía el periódico en esa época, y genera toda una revolución porque denuncia de que este proceso era corrupto. Entonces ya estaba la población peruana hasta la coronilla de la imposición militar, entonces se genera toda una revolución. Y para eso Ramón Castilla tiene que entrar a su segundo gobierno, ¿no? Y para eso se pone de aliado de los, ¿no? Típica, ¿no? Muy, muy astuto, se pone de aliado de los revolucionarios, toma el poder y después lo saca a los revolucionarios, ¿no? Y hace lo que seríamos un New Deal, ¿no? Y le quita el guano a la Casa Gibbs y se las entrega a un grupo de peruanos que se llamaban los Hijos del País, ¿no? Entonces genera una especie de revolución blanda, pero mantiene el poder militar, ¿ya? Y ese grupo de empresarios, que ya ahora ya no son empresarios de hacienda, sino son empresarios de comercio, ¿ya? Que es más o menos la misma evolución que se da en el virreinato, que son los primeros encomenderos, son los encomenderos de haciendas, y después vienen la élite de comerciantes. Entonces, aquí también, esta élite va a fundar el Partido Civil. Y el Partido Civil va a ser el tercer intento de hacer una contrarrevolución para sacar a los militares e instaurar un partido civil precisamente por eso, ¿no? Porque no son militares. De ahí viene el título Partido Civil. Fue muy complicado, ganó la elección el presidente del Partido Civil, ¿cómo se llama? No sé por qué no me acuerdo de los nombres. ¿En qué año fue? En 1872, por ahí. 62. Sí, después de Balta, ¿no? Entonces, es Pardo y Lavalle, Manuel Pardo y Lavalle, el presidente que gana las elecciones por el Partido Civil. Entonces, esto era algo que le iba a quitar a los militares ya finalmente su principado, ¿no? Y eso genera una revolución al interno de las Fuerzas Armadas, ¿no? De mandos inferiores que se les malogra la carrera porque tenían expectativas a ser presidentes más adelante, ¿no? Y esos asesinan a Balta, por Balta haber hecho la elección, que son la famosa rebelión de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Y después la población mata
o que dos de estos hermanos Gutiérrez. Finalmente, Pardo tiene 4 años como presidente y ya Balta le había quitado a los hijos del país el negocio del guano, se lo había dado a la casa Dreyfus, Ujú. famoso contrato Dreyfus. Eh, entonces, el Partido Civil hace informes y críticas sobre cómo lo mal que habían gobernado los militares, sin atizar el problema de la soberanía ni de la forma de gobierno, ¿no? Simplemente al manejo administrativo del dinero, ¿no? Lo mal que habían manejado el dinero. Ese es el gran argumento del Partido Civil. Total, bueno, cumplen su tiempo y otra vez viene la guerra con Chile ahora, ¿no? Entonces, es otra situación. Antes había habido la guerra con España, que también es todo un episodio, pero que no está exactamente en la matemática que estamos conversando, ¿ya? Entonces, esta guerra con Chile Ujú. eh, va a producir también todo un cambio político y que al final de la guerra con Chile, luego de la paz con Chile, que se logra cediendo territorios al sur del Perú y cediendo Bolivia también territorios a Chile, ¿no? Y teniendo ahora ya frontera con Chile, y estando los chilenos también asediando a ver si se quedan con Tacna, ¿no? En esa situación, eh, es que Dice, asesinan para que los ingleses se queden con el, Salitre. el salitre de Sí, esa sí, sí, parte, sí, sí, sí. del sur de Perú. Los ingleses eran los interesados y los que compraban el salitre, ya desde antes, ¿no? Ujú. Entonces, lo que hacen es matan, asesinan a Pardo. No entre gobiernos, no después, porque Pardo era miembro del Senado, ¿no? Y un soldado lo mata de la manera más burda, ¿no? Creo que le dispara por la espalda, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, acabada la guerra con Chile, hay un episodio final de esta guerra civil sucedánea a la independencia, al interno del Perú, en el cual ya los partidos, el pierolismo, ¿no? El cacerismo y el Partido Civil entran a tallar y el Partido Civil se reconcilia con Piérola y acepta que Piérola sea el candidato. Eso pacifica el Perú, acaba la guerra civil, como te digo, comienza el gobierno de Piérola desde fines del siglo XIX Ujú. y luego sigue la República Aristocrática con el Partido Civil. Y es ahí donde termina la situación del militarismo y de la guerra civil que permanentemente estaba. Durante todo el militarismo había una intención de librarse del militarismo y entrar a un sistema republicano normal, ¿no? O sea, no entrar otra vez al sistema, digamos, español con virreinato, eso no nos interesaba. Era totalmente anacrónico eso, ¿no? Ujú. Pero sí entrar a un sistema republicano en el cual haya una élite propia que sea ciudadana y que esté interesada en organizar un país bajo términos netamente republicanos, ¿no? Y no este imperialismo militar tipo Principado Romano que apelando a situaciones de guerra se imponía como gobierno, ¿no? O sea, los militares deberían encargarse de la defensa y no del gobierno. Claro. Esa era, digamos, ese es el predicado de esta revolución de décadas que hubo después de la independencia. Para librarnos del militarismo, ¿no? Que no quería dejar el poder. Claro. O sea, los siguientes, o sea, las siguientes generaciones tenían expectativas de, de De- ser presidentes y entrar a manejar la plata del país, del Estado. todo este tiempo el militarismo es una época eh, que tiene su propia narrativa histórica, ¿no? Que, También, sí, que, sí. que, o sea, lo que en verdad pasó lo pintan de una manera que favorece a, a San Martín, a Bolívar y a los militares
como si fuesen los libertadores, los otorgadores de la libertad Así es. al ciudadano, ¿no? Sí, sí, Cuando en realidad era lo opuesto, que los militares querían su poder eh, y no querían soltarlo, y los ciudadanos querían libertad y querían tener independencia, autonomía, una república, No, soberanía popular. claro. Así es, sí. Hay una narrativa, o sea, hay una historia republicana. Cuando yo estoy republicana no me refiero republicana de la República, no, es una historia republicana de todo el Perú. Y esa es la historia que elimina al Reino del Perú como Estado e incorpora a la Revolución de San Martín como Estado, siendo ambas cosas lo contrario. O sea, el Reino del Perú ya es un Estado y la Revolución de San Martín no es un Estado. ¿No es cierto? El cambio se da con la Constitución de Ayacucho, entre otras cosas. Entonces, esta historia republicana se comienza a formar después del segundo gobierno. O sea, no es que se comienza a formar, ya desde antes. O sea, la primera fase formativa son los decretos de San Martín de Independencia, porque los decretos vienen con toda una exposición de motivos, y en la exposición de motivos está toda la lógica de la independencia, que es una narrativa histórica. Entonces está impuesta por decreto. O sea, no es una historia científica, es una historia, digamos, legal, ¿no? Así es de la verdad, la verdad dada por decreto. Pero hay bastantes episodios de generación histórica previos al fin del segundo gobierno de Ramón Castilla, que también son interesantes. Coincide el fin del segundo gobierno con el famoso libro de Vicuna Maquena sobre la independencia del Perú, que es un chileno, ¿no?, que escribe sobre la independencia del Perú y es considerado fuente histórica del Perú. Y después viene una etapa hacia fines del siglo XX en los cuales ya se hace ya más un proyecto de generación de una narrativa ad hoc para justificar la independencia y el militarismo. Claro. Es una narrativa particular, ¿no? Y esa narrativa particular se convierte en una narrativa oficial y es incorporada a la universidad, a San Marcos, ¿no?, a las generaciones de los, digamos, pensadores peruanos desde la época de Ribagüero, y no Ribagüero de la Independencia, sino de Ribagüero, del Instituto Ribagüero, de la Universidad Católica, y otros pensadores importantes, ¿no? Esa narrativa es adoptada en el siglo XX. Y toda esta narrativa que yo te diría, consideras falsa, ¿no? No es Es errada. errada. Es errada desde el punto de vista estricto de la historia constitucional. Y esto es internalizado por el Perú y forma parte de la cultura peruana, Totalmente. ¿no? Sí, por supuesto. Porque yo salgo y hay la calle Totalmente. Grau, la calle Castilla, la calle, todos son militares, hay monumentos a militares por todos lados, Así es. como si fuesen, o sea, héroes, como si fuesen otra vez libertadores, próceres, y toda esta cultura militar genera problemas actuales, ¿no? ¿O no? No sé si exactamente la cultura militar, bueno, ya está extinto, ¿no? El militarismo. Hasta hace muy Pero poco teníamos cierto, con cierto. Velasco. Claro, Velasco fue una especie como de reedición, ¿no? Le llaman tercer militarismo, creo. Bueno, pero sí, ya a fines del siglo XX, ahí queda abolido el militarismo como opción, ¿no? Entonces ya aparecen otras opciones. Definitivamente, desde un punto de vista de investigación histórica política, sí, es un problema esta digamos, propensión al militarismo, porque por supuesto implica un principio, digamos, equivocado de interpretación de las cosas, ¿no? Pero no exactamente de que sean presidentes o gobernantes los militares, sino de muchos otros, digamos, situaciones que son concomitantes al militarismo, ¿no? Y que pueden haberse establecido ahí y, por ejemplo, pues la desvalorización de,
lo hispano, ¿no? Cuando es nuestra, pues, nuestro sustrato, ¿no? O sea, nosotros somos culturalmente españoles y nos obligan a ver nuestro pasado español como un pasado negativo y quizás aún peor para para el pasado precolombino, ¿no? Que es como que habían sido dominados, humillados, ¿no? El Claro, famoso indigenismo, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, Eso creo que es lo que más causa daño en la sociedad, el, el hecho de que se piense o internalice la persona con antepasados indígenas que fueron y, y dominados por un español superior, ¿no? sí, Por así decirlo. entre comillas, ¿no? Y un español codicioso, violento, Sí, inmoral y que lo único que quería era el oro, claro, ¿no? Y eso es completamente falso, claro. ¿no? Absolutamente falso. Y Entonces, daña la sociedad, daña... claro, es un principio cultural dañino, ¿no? claro, Pernicioso, claro. y que por supuesto sigue siendo explotado, ¿no? Porque las revoluciones o las rebeliones hasta el día de hoy, no hoy precisamente de 2023, pero sí recientes, ¿no? Las últimas elecciones, este, han tomado como precepto de que la sierra, ¿no? Es una zona perjudicada y abandonada, cuando es todo lo contrario. O sea, el proceso y que se inicia de republicano es lo que hace la concentración y la congestión en Lima. O sea, este centralismo del Perú es totalmente republicano. En la época del Reino del Perú estaba totalmente Descentralizado. descentralizado, ¿no? Todo era mucho más equilibrado. Entonces, este sistema crea las crisis socioeconómicas que critica falsamente. O sea, no solamente crea la narrativa y la cultura, digamos, perniciosa, sino que además crea la situación de debilidad, de crisis, de falta de economía. Entonces, es un mix negativo que poco a poco Se se retroalimenta. retroalimenta y nos va, digamos, En- involucionando, y es un proceso que eso sí se ve que todavía sigue. sí, Sigue en curso la involución del Perú hasta ahora, ¿no? Y eso lo que tiene que hacer es pararse, ¿no? Para empezar. claro. Y parte también de esta problemática es la falta de élites que quedaron después de San Martín, ¿no? Y, ¿qué opinas de esto, de la falta de élites en la sociedad actual y en la cultura? Sí, pues, o sea, la desaparición de las élites comerciantes en 1822 este, fue suplantada por un sistema exportador. ¿Cierto? Ya no era de tributos, sino, digamos, de exportador de materias primas, y la actividad económica del Perú no ha sido, digamos, proclive, ha tenido diversos accidentes, ¿no? La sociedad peruana en su historia Ujú, republicana. ujú. Eh, ¿Accidentes en qué sentido? en que ha ido perdiéndose eh, autonomía, ha ido perdiéndose ¿Identidad? identidad y también oportunidades de negocios y de enriquecimiento del capital peruano. O sea, el capital peruano ha sido una de las grandes víctimas y sigue siendo una de las grandes víctimas de esta de, este, digamos, de destrucción del, digamos, de la élite peruana. Entonces, ¿por qué? Porque la élite, que toda élite implica un estatus socioeconómico superior, Ujú. ¿ya? En cualquier parte. Entonces, ese estatus Que siempre se va a ver, siempre va a sí, haber eso es como es inevitable, ¿no? O sea, en cualquier sociedad estructura social. hay una élite que hace las donaciones a los partidos y que toma decisiones,
y que, digamos, son determinantes de alguna otra De un manera, punto de vista social, propietarios de medios de comunicación. sociológico, ese es el rol de la élite. Pero ese rol de la élite, digamos, es necesario y tiene toda una problemática, ¿no? Requiere de que sea politizado, no puede ser pues un rol, digamos, absolutamente antojadizo y por su propio beneficio, ¿no? Entonces, ha faltado en el Perú un tejido de élite que tome grandes decisiones y que lleve al Perú a una autonomía y a un desarrollo en ascenso en lugar de en descenso. Eso es la falta de una élite, no es que la falta de una élite, pero la existencia de una élite es lo que habría de ser la forma de digamos, por interés social el crecimiento económico. Por mínimo, por interés social y... Por armar, como hizo Pizarro, pues, por armar algo que funcione, en lo cual esté muy bien posicionado, ¿no? Y pueda manejar y tenga una buena vida, pero para eso necesita el ascenso también de otras clases, ¿no? Eso lo podemos ver en un anglosajón, ¿no? En los Estados Unidos, de clase media. La clase media de Estados Unidos ha sido emergente, ¿no? Claro. Y ni hablar en Inglaterra, ¿no? Claro. O sea, en Inglaterra los incorporan al Parlamento, ¿no? En el siglo XV, ¿no? Y poco a poco van evolucionando y incorporándose al manejo de las cosas públicas, ¿no? Al principio tenían que sesionar en 2 cámaras separadas, ¿no? Los comunes y los lords, eran diferentes sociedades, pero siempre bajo la protección de los lords, que no los consideraban como digamos, no interesados, ¿no? Claro. O sea, siempre hubo una especie como de darse la mano y de entenderse. Es que uno como... Tiene que tener representación política también. Claro, uno entiende que si le va bien a las clases medias en tu país, te va a ir mejor como élite, comerciante. Eso es lo que decía Aristóteles, pues, ¿no? La politeia, ¿no? ¿Qué decía? Que decía que todos los niveles deberían tener una condición buena para respecto de su propio nivel. O sea, entonces todos participan en su propio nivel. O sea, la clase media no está, digamos, preocupada en gobernar, claro, ¿no? Porque tiene que manejar sus empresas y esa es su orientación, ¿no? Y tiene que tener unas condiciones adecuadas ya dadas, pero como no está ocupada en gobernar ni en legislar, ¿no? Y eso lo tiene que hacer una clase que pueda darse el lujo de poder, que pueda, digamos, estar a esos niveles, ¿no? Pero contemplar el buen proceso económico y de capitales que no son ellos mismos, sino de otros capitales que tienen que ir surgiendo, ¿no? claro. Eso, digamos, de alguna manera se reflejaría en la política de Aristóteles, tan antiguo como eso, ¿no? Y eso se ve bastante también en Estados Unidos, que es la potencia más grande del mundo y tiene, bueno, en su época, creo que ahorita está medio en declive, pero ahora en su época tenía la clase media más grande y eran los más ricos y vivían, el estándar de vida es alto, ¿no? Por el simple hecho de que las élites toman su rol de querer crecer la sociedad, hacer... Claro, es una sociedad sumamente regulada en positivo, pero esa regulación en positivo es mucho trabajo, ¿no? Y requiere de un direccionamiento. Entonces, parte de esta cultura que nos deja el militarismo y nos deja la independencia es algo así como que la clase alta debe dedicarse a sus empresas, no se metan en política, ¿no? O si se meten en política, háganlo bajo estas reglas, ¿no? Hagan sus partidos y pueden manejar
un poquito por aquí por allá, se desvinculan de sus empresas y entran a trabajar, digamos, en esto, ¿no? Pero que no hay élites que puedan decidir de una manera soberana. Eso es una de las cosas que hace falta en el Perú. Y ahora lo que hemos visto, bueno, lo que yo veo en Estados Unidos en estos últimos tiempos es justo esta suplantación de las élites americanas con élites internacionales que te lleva a un declive económico, socioeconómico en tu país y destruye el país por adentro. Bueno, ¿no? sí, complicado el caso de Estados Unidos actual, ¿no? Esa es otra problemática que Pero es como un reflejo de lo que ha pasado en el pasado peruano. ¿No lo ves de esa manera? Porque es algo diferente, pero parecido, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo, pero la, las élites peruanas han otorgado la toma de decisiones hacia las clases altas, la- las clases de personas que no funcionaban como élites, claro. sino que funcionaban solamente como clases altas empresarias, Ujú. este, y esperando que el sistema político funcione porque sí, ¿no? Y eso, en todo caso, criticando, ¿no? O sea, reuniéndose a conversar, pero no tomando la problemática de todos y cada uno de los problemas públicos, que eso es lo que hace falta para que Perú camine. O sea, se necesita unas condiciones normativas inteligentes y que sean pensadas de manera soberana desde adentro, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, son los ferrocarriles, ¿no? O sea, el gran ferrocarril llega al puerto de Callao para exportar minerales, ¿no? Materia prima. No está nada mal, está muy bien, pero faltan muchos otros ferrocarriles para activar la economía interna nuestra, ¿no? O sea, ¿por qué no hay un ferrocarril en la costa? Mm. ¿No? Entonces, esa es una especie como metáfora para explicarte lo que falta a nivel de gobernación política. Y la solución que tú ves, Yo no sé, el, el hecho de conservar y explotar y mostrar los documentos históricos para poder corregir la narrativa histórica. mira, eh, definitivamente sí, la historia del Perú y la cultura establecida en la República es un poco como que contradictoria Mm. con la gestación de una élite, ¿ya? Y además está de la mano con la falsificación histórica, Ujú. ¿no? Porque eso también es como un sistema, es un sistema ideológico. Entonces, si se viesen, creo yo, los problemas históricos, se comenzaría a formar una conciencia que explique de manera mucho más detallada lo que te estoy refiriendo ahora, ¿no? Que no te estoy haciendo demostraciones, sino te estoy dando una opinión, porque esta problemática tiene que verse a mucho detalle, ¿ya? Entonces, sí, yo creo que haría mucho bien a que se ponga la historia del Perú a un nivel científico, ¿no? Mm. Y que se cambie el paradigma de la narrativa de esto de la conquista y la independencia tal como ha sido, digamos, implantada por el militarismo y por la guerra de independencia, y además que se
rescate un poco más la documentación. Perú es un país que por lo mismo tiene una pobreza en cuanto a la explotación documentaria muy grande, ¿no? O sea, solamente comparándonos con Chile, ¿no? O sea, Chile cómo procesa su documentación, cómo cuida su documentación histórica, este, por no decirte España, ¿no? O sea, el archivo de Indias es una cosa fabulosa, ¿no? Y acá tú vas a la Biblioteca Nacional, tuve una experiencia kafkiana. Yo hace pocos meses que fui a la Biblioteca Nacional y parece que en la época de la pandemia desaparecieron un montón de libros antiguos, ¿no? O sea, entonces, el archivo de la Nación nuestro no tiene local y está en el Poder Judicial, en un sótano, ¿no? En donde se puede inundar y se pueden malograr los papeles, ¿no? Entonces, esta ideología de falta de élite es está digamos, en sintonía con esta desinterés por la propia documentación, ¿no? Entonces, yo, claro, es mi visión como historiador, ¿no? Que tengo esto digamos, de gusto, ¿no? de interés por lo personal. Yo creo que sería muy, muy bueno armar un proyecto de documentación histórica del Perú.